Siempre me ha gustado hacer énfasis en lo que es las dos naturalezas que tenemos como seres humanos. Pues la verdad que mientras estemos aquí en esta tierra, no vamos a dejar de ser personas que vamos a manifestar que todavía vivimos en la carne, pero sí podemos de alguna manera alimentar la naturaleza espiritual y convertirnos en personas espirituales. Eso tiene que ver con la alimentación que nosotros nos demos a nosotros mismos. Pues si alimentamos más lo carnal, pues nos gustará más lo carnal, pero si alimentamos más la naturaleza espiritual, pues obviamente nos va a gustar más lo espiritual. Y ya usted sabe, dice la Biblia que el ocuparse, porque las cosas dice que son de la carne, o los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces la única manera para vivir una vida abundante como la que nuestro Señor Jesucristo ofrece, tenemos que alimentar lo espiritual en nosotros. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo al Señor para que quedemos edificados por su palabra. Buen Dios, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de tener la oportunidad de seguir transmitiendo tu palabra, y te pido la gracia para darme a entender a los oyentes. Lleva bendición a cada persona que tomará estos 30 minutos de su valioso tiempo para poder escuchar tu palabra, y para aquellos que todavía no se les ha revelado la salvación a través de la fe en Jesucristo, que este pueda ser un día muy valioso para sus vidas. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, reciba de mi parte un saludo muy especial. Déjeme decirle que me gusta mucho hablar de esto, de la palabra, porque obviamente esta es una alimentación muy especial para mi vida, y quiero que usted también haga suya esta alimentación. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo dice en Romanos capítulo 8, verso 6. Dice la palabra que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, obviamente, en las cosas del Espíritu. Y algo que el creyente debe de entender es que debe de atesorar la palabra de Dios para efectuar esa naturaleza fortalecida, esa naturaleza de un creyente. Necesita recibir la palabra, recibirla, atesorarla en lo más profundo del corazón. Hay gente que rechaza mucho la palabra, pero es porque realmente desconocen los beneficios que da el creer en ella. Jesús mismo dijo en San Juan 12:48, el que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue. ¿Y quién lo va a juzgar? Aquel que rechaza la palabra de Dios. Pues la palabra misma es quien lo va a juzgar. Dios no va a juzgar a nadie. La misma palabra va a juzgar a todo aquel que la rechaza. La palabra que he hablado, dice ella, le juzgará en el día postrero. Entonces es importante ocuparse de lo espiritual, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Romanos 8:6. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso siempre hago énfasis en lo que es tener paz. Si usted no como creyente no tiene paz en su vida, es porque de alguna manera se está ocupando más en lo carnal, en lo terrenal. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne siempre va a ser en contra de lo espiritual, en contra de lo que agrada a Dios.
Por eso es importante ocuparse en la lectura de la palabra, ocuparse en la oración, ocuparse en las buenas acciones, en las buenas obras. Siempre tener una mente abierta a lo positivo. Una persona que va a ser muy saludable espiritualmente es aquella persona que le gusta a lo positivo. Una persona que es negativa no va a poder tener paz, no va a poder tener tranquilidad. Yo creo que esto es bien importante. Pensar en lo que dice la palabra. Esta alimentación nos ayuda para vivir una vida completamente ajenos a lo que desagrada a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Imagínense qué tremendo. Tremendo, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea que el Hijo de Dios se caracteriza porque tiene el Espíritu de Dios en él. Entonces, cuando el creyente entiende esto, va a sentir esa gran necesidad de ocuparse más en lo espiritual que en lo carnal, porque usted sabe que a la luz de la palabra se nos dice de que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de lo espiritual es vida y paz. Y dice Jesús, esto lo dice, está escrito en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es importante entonces que nosotros procuremos convertirnos en personas espirituales para poder tener esa vida abundante. Jesús vino para dar vida y para que tengamos vida en abundancia. Y la superabundancia que Dios da es cuando tenemos paz en nuestro corazón, en nuestra alma. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, desde que nosotros hemos creído en Cristo, debemos de saber que ya no hay condenación para nosotros. Ahora pues, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, si usted está en Cristo, usted tiene que tener abundancia de paz. Usted tiene abundancia, la superabundancia de paz en la vida del creyente es cuando tenemos esa certeza de que hemos creído en Cristo. Pero aquel que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Por lo tanto, no es el predicador que le está diciendo en esta hora que si usted no ha creído en Cristo, no tiene salvación. Usted está bajo condenación, lo dice la palabra. Yo solamente le estoy repitiendo. Entonces, ¿cómo va a tener paz usted si usted mismo debe de estar seguro de que no tiene salvación? Porque usted está bajo condenación. ¿Y cuál es la condenación? Aquí mismo lo dice San Juan 3:19. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando uno está sin Cristo, uno le parece que nadie está viendo lo que uno hace. Y ese es el engaño del hombre que está en condenación, que piensa que lo que está haciendo no está al descubierto. Porque obviamente esa ceguera espiritual lo tiene como en la oscuridad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Entonces hay mucha gente que no quiere aceptar el evangelio de Jesucristo porque desde el momento que usted
reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, desde el momento que usted le pide perdón por sus pecados, usted se convierte en una nueva criatura y usted tendrá que renunciar a la alimentación, a esa naturaleza pecaminosa, y tendrá que optar por alimentarse espiritualmente como una nueva criatura. Tendrá que tomar este libro muy en serio, sus enseñanzas. Tendrá que tomar la escritura como el manual que lo va a conducir, lo va a formar a vivir en una nueva era, en una nueva dimensión en su vida. Entonces es cuando usted va a ir entendiendo el Evangelio. ¿Qué persona de las que empiezan a leer la Biblia, a escudriñarla, empiezan a darle credibilidad a lo que ella dice? ¿Qué persona va a ser aquella que después de seguir a Cristo por medio de sus enseñanzas va a ser igual? No hay ninguna persona que pueda ser la misma después de haber creído en Cristo y seguir alimentando esa naturaleza por medio de la palabra. No hay nadie que sea igual. Tiene que manifestarse un cambio. Eso es como, por ejemplo, que usted empiece a tener una dieta donde se empiece a alimentar comiendo todos los días, empiece a comerse una buena porción de arroz. Le aseguro que en un par de meses usted va a ser otra persona, se va a engordar mucho. Va a parecer un cerdito gordito como los que destazan en las fiestas de fin de año. Se va a engordar. ¿Por qué? Porque usted está dándose una alimentación que engorda. De igual manera, si usted es una persona que empieza a escudriñar la palabra de Dios y empieza a creer lo que en ella dice, usted va a ir engordándose espiritualmente. ¿Y sabe qué? Usted va a estar bien robusto espiritualmente y entonces se estará ocupando más de lo espiritual y por lo tanto va a tener usted la paz que nuestro Señor Jesucristo, Él prometió. Entonces, el que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar la Escritura, lo primero que va a ir sucediendo en nosotros es que nuestra conducta se va a ir mejorando porque vamos a entender que Dios desde los cielos está viendo su caminar, está viendo lo que usted piensa. Él sabe lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que no entiende el hombre carnal. Piensa que solo es lo que le están viendo, lo que debe de cuidarse. Mas el que practica la verdad, dice, viene la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No sé si usted se ha fijado en que cómo critican a los cristianos, a los evangélicos. ¿Sabe por qué es? Porque nosotros estamos como al descubierto, no hay nada oculto en nosotros. Siempre si hacemos una cosita que no está bien, la gente la ve pues y los critica. Y hay gente que dice, no, yo no me hago evangélico, no me hago cristiano porque no quiero ser como tal persona. Siempre ese es el dicho de mucha gente que dice que no quiere serse evangélico por no tener un mal testimonio como determinada persona. Le digo yo, cuando encuentro personas que me dicen eso, pues conviértase a Cristo para que usted nos ayude a enseñarle a esa gente cómo se debe de conducir. Y lo que pasa es que hasta cuando uno está en el camino se da cuenta de la realidad. El evangelio no es fácil, obviamente que no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil la vida cristiana? Porque no queremos dejarnos enseñar de la palabra de Dios. Pero cuando nos dejamos enseñar de este precioso libro que usted está viendo acá, usted se va a dar cuenta que tan fácil es. ¿Por qué? Porque es el manual que tenemos nosotros. Usted sabe cómo ha sido el proceso para aprender a escribir, para aprender a leer. Uno tuvo que ser enseñado, tuvo que ser una persona que empezó a tomar la determinación de permanecer en el estudio hasta llegar a convertirse en una persona profesional. Entonces, así es la vida cristiana. El evangelio no es difícil si nos dejamos enseñar, pero hay mucha gente que
habla porque habla lo que desconoce. Entonces yo quiero decirle que hay oportunidad para aquellos que están desperdiciando su tiempo. Hay mucha gente incluso que ya está en una iglesia cristiana, en una iglesia donde se predica el evangelio de Cristo, pero no están aprovechando. ¿Por qué no están aprovechando? Porque lo han tomado religiosamente, no han tomado una determinación en su vida y decir: yo quiero ser un hijo de Dios, bendecido, lleno de una paz abundante. Entonces, las enseñanzas están al alcance de todo aquel que quiera ser bendecido y no terminar sus últimos días angustiado. ¿Sabe quiénes son los que terminan angustiados cuando están muriendo? Son aquellos que hasta la hora de morir o a la hora que están ya para morirse quieren ordenar su vida. ¿Por qué no ordenarla antes? Sabiendo que Jesús mismo dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Mi Padre no me envió, dijo Jesús, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él dijo: yo he venido al mundo no para condenar al mundo, he venido para que todos los que crean en el sacrificio que se llevará a cabo en la cruz del Calvario, por mi persona, dijo Jesús, salgan de esa condenación en la que están. Entonces, si todas las personas entendieran lo que representa ser cristiano, no una persona religiosa. Esa es la confusión tan grande que hay hoy en día, que la gente, uno dice: yo estoy, mi iglesia es la verdadera, mi iglesia es la verdadera, mi iglesia es la verdadera. Todo el mundo defiende a su grupo religioso. Yo defiendo la fe en Jesucristo. Yo defiendo la iglesia que Cristo ha formado, que cuesta el precio de su sangre. Esa es la iglesia que yo voy a defender hasta el día en que me vaya de aquí de la tierra. ¿Y cómo la voy a defender? Con mi testimonio, con mi conducta puedo defender la fe en Cristo Jesús. No diciendo que mi iglesia es la verdadera. Así no se defiende la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo se defiende de esa manera, reconociendo que Jesucristo da vida en abundancia a todo aquel que en él cree. Dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces este es lo precioso, que si estamos en Cristo ya no hay condenación. Pero si no, ¿cómo? No puede una persona librarse de esa condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Que el que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El que no ha creído en Cristo está en condenación. Por eso es importante que usted aproveche el tiempo que Dios le permite de recibir la palabra hasta la intimidad de su hogar, donde usted tiene acceso a esta transmisión, donde usted tiene acceso a escuchar el mensaje. Usted tiene que darse cuenta de que si usted ya está en Cristo, usted tiene que ocuparse de lo espiritual. Si usted es una persona que dice que es cristiana, evangélica, y no ora, usted no lee la Biblia, usted no se congrega, usted no se está ocupando de lo espiritual. ¿Y qué paz puede tener una persona que está sin alimentar esa naturaleza que un día usted tomó cuando vino a Cristo? Por eso es lamentable cuánto creyente hoy en día está enflaquecido espiritualmente, está desnutrido. Hay muchas personas
miembros de la iglesia de Jesucristo que están desnutridos espiritualmente porque no quieren ocuparse de lo espiritual. Y el ocuparse de lo carnal, de lo material, eso lo único que trae es muerte. Y es lamentable terminar desnutrido espiritualmente. Por eso yo le invito en este precioso momento a que tome la decisión de ahora en adelante a decir, me voy a ocupar más en lo espiritual. Obviamente, sin dejar de hacer lo que tiene que hacer para poder vivir aquí en la tierra, porque ese es el error que muchos piensan, que el ocuparse de lo espiritual hay que dejar a un lado todo 100% lo secular. Y si Dios no lo ha llamado a ese nivel de vida, no lo haga porque va a cometer un error, se va a frustrar. Yo tengo la experiencia cuando teniendo 2 trabajos a tiempo completo por 5 años en Estados Unidos, estuve viviendo esa experiencia, trabajando con 2 trabajos por 5 años, dormía poco tiempo, me había dedicado más a lo material, no tenía tiempo para lo espiritual. Y llegó el tiempo donde estaba al borde de la muerte porque el trabajo me hizo que me enfermara. Ese trabajo me estaba llevando a la muerte física y obviamente estaba muerto espiritualmente, no estaba desnutrido espiritualmente, estaba muerto porque no me congregaba, no leía la Biblia, no oraba. Entonces, y llegó el tiempo donde Dios me hizo un llamamiento y me dijo que si le servía, Él me iba a dar los recursos para vivir. Con el tiempo, Dios me dio el privilegio, acepté el llamamiento y ya llevo muchos años que me dedico más a lo espiritual. Obviamente no he tenido una abundancia tan grande de recursos materiales, pero he tenido lo suficiente para vivir. He tenido lo suficiente hasta para bendecir a otros. He tenido lo suficiente para el estudio de mis hijos, para la alimentación de mi esposa, para mi alimentación. Pero sabe, en los momentos donde he llegado a vivir la experiencia que no hay nada, yo me le acerco a Dios y le digo, Padre, yo creí un día en que tú me ibas a proveer y sigo creyendo y me lo has demostrado. Y gracias por la paz que me has dado. Y no me preocupo en lo absoluto. Y al tener esa paz en mi corazón, cuando menos me lo espero, viene la provisión otra vez. Y así han pasado los años, a tal grado que puedo decirle que vale la pena creer lo que la Biblia dice. Creer a Dios vale más que entenderle a Dios. Muchas veces usted quizá va a querer entender a Dios. A Dios no se le puede entender, a Dios hay que creerle. Y si aquí en la Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, usted tiene que creer que eso es verdad. Y yo lo he vivido y lo puedo enseñar, lo puedo predicar, que es verdad, que el ocuparse de la carne es muerte, pero que el ocuparse del espíritu es vida y paz. Yo le puedo decir con toda certeza que esto es verdad, porque la paz que yo siento en mi vida, en mi corazón, esa paz no la puede tener una persona que no se haya alimentado espiritualmente. Usted puede decir que tiene paz, pero es mentira. Esa paz se le puede ir en un momentito que menos usted se lo espera, se le va a ir, porque no es la que el Señor da. La paz que Dios da es una paz que no la puede entender el hombre carnal. La va a entender el hombre espiritual, y de esa paz es la que yo le estoy hablando. Yo le quiero invitar en esta preciosa hora a que medite cómo está su conducta. Si usted es de los que
está viviendo, alimentándose espiritualmente, disfrute la paz que Dios le ha dado, porque esa viene de Dios. Pero si usted no tiene paz en la circunstancia que está viviendo, es porque se ha alimentado más o se ha ocupado más de lo carnal. Y esto lo que le está trayendo es muerte espiritual, muerte física también, aunque nos vamos a morir, eso es inevitable. Si el Señor no viene, tenemos que partir. Pero qué mejor llegar al final de nuestros días con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero invitarle hoy a que usted se examine. Yo creo que estos mensajes no dejaré de predicarlos. Esto siempre será el mensaje. Desde ya le cuento que estos años en los que he predicado, que ya son 9 años para la radio, 9 años donde solo le he estado predicando de Cristo, no me he salido de allí. No me he salido de allí. ¿Sabe por qué? Porque este es el mensaje que a usted le va a dar salvación, le va a dar vida eterna. Si yo me salgo de este mensaje, entonces dejaría de enseñar la verdad. Por eso le invito a que siga orando, porque si Dios permite, ya pronto vamos a tener otro programa en otra radio y Dios sabe hasta cuándo nos va a tener en este medio, pero el mensaje siempre será cristocéntrico, anunciando la salvación, porque a mí me interesa que usted se salve, que usted proceda al arrepentimiento. Si usted ya es cristiano, alimente esa naturaleza espiritual y verá que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, aquí está el llamamiento para usted. El que en Él cree no es condenado, dices, y esto lo dijo Jesús, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quiere librarse usted de la condenación? Solamente tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador. Tiene que decirle que lo recibe en su corazón, que le limpie sus pecados. Limpia mi vida. Quiero servirte. Quiero ocuparme de lo espiritual de ahora en adelante. Quiero ser enseñado. Quiero marcar la diferencia. Si usted lo hace de esa manera, yo le aseguro que usted tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Oramos. Si usted quiere hacer una oración para reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo, hágalo y verá lo que va a pasar en su vida. Vendrá un cambio totalmente a su vida. Usted va a tener la superabundancia de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted tendrá vida en abundancia de la que el Señor ofrece. Y usted, amigo, solamente dígale al Señor, este puede ser su día de salvación. Nunca he predicado una religión. He predicado a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que transforma la vida del hombre cuando realmente le entregamos el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra en este día y dejar un mensaje de bendición a los oyentes. Y te pido que me sigas dando esa gracia para poder darme a entender y poder dejar vidas fundadas en tu palabra. Muchas gracias, buen Dios, porque sé que tú has traído este mensaje para bendición. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, solo háganos saber si realmente usted está siendo edificado por medio de la palabra. Solo le digo que siga orando para que Dios nos siga dando la palabra. Saludos allá a hermano Adalí, que nos escucha en Camasca, allá por el Recodo. Saludos
a Nora Posada, a todos aquellos que nos han hecho saber que nos escuchan y obviamente a todos los hermanos que son oyentes del programa Proclamando a Jesucristo. Que Dios les bendiga y seguiremos en otra oportunidad que será el próximo programa. Dios les bendiga. Hasta luego.